Grabar. Hola amigos, ¿qué tal? Aquí una vez más José Benito Envi en un espontáneo que nos quiso avisar. Una vez más estoy muy contento de poder hacer este vídeo, ya que llevaba algún tiempo sin grabar ningún vídeo por circunstancias de la vida. Bueno, últimamente os he mandado a muchos de vosotros las charlas sobre los 144.000 y sobre todo os mandé una charla que dura más de 3 horas sobre los 144.000, muy interesante, que yo considero que quizás sea el mejor estudio que yo he hecho de todos los que tengo. El estudio precisamente es de los 144.000, es muy, muy importante. Después os mandé otro estudio muy importante también, un poco enfatizando más lo de ese estudio. Sé que son estudios bastante profundos, son estudios escatológicos de mucha profundidad, que requieren estudio, requiere de que repaséis bien y que lo veáis con la Biblia. Y además tenéis el marco y el punto, desde el punto hebreo, de todo lo que significa todo ese estudio. Es un detalle importante también que en ese estudio es que hablábamos de cómo todo está conectado, desde la antigüedad hasta los días de Jesucristo, hasta hoy en día y hasta el futuro. A lo largo del tiempo, todo está perfectamente conectado hacia un final. Es más, incluso muchas de las cosas que Dios mandó hacer o representar en la antigüedad, en el desierto, pues son patrones proféticos o patrones o sombras de lo que hay en el cielo, o representaciones de cosas celestiales. Imaginaos hasta qué punto, hasta qué alcance tiene esto repercusión. De hecho, cuando se habla de la Jerusalén, cuando se habla de la Jerusalén celestial, precisamente se está hablando de cosas que se tipificaron antiguamente con el pueblo de Israel, que Dios mandó tipificar antiguamente con el pueblo de Israel. Hay muchas cosas impresionantes, incluso tipificadas en el templo, que Dios mandó a hacer, y todos tienen una simbología importante que podemos ver, por ejemplo, en Apocalipsis, en Revelación. Por ejemplo, en el templo de Jerusalén habíamos visto cómo Dios había mandado pintar palmeras, aquellas palmeras que después se ven en esos cientos o en esa gran multitud que tenía palmeras en las manos, que significaba la victoria. Y se ve claramente después también en la simbología la importancia de la sangre como instrumento de redención, cómo fue vital que aquellos israelitas pintaran las puertas, los dinteles de las puertas con aquella sangre de aquel cordero para poder, o para que el ángel destructor, el ángel de la muerte, pasase por alto esas casas. Fueron los únicos que realmente el ángel destructor pues pasó, o el ángel de la muerte, la mortalidad pasó por alto aquellas casas. Y igualmente vemos como en Apocalipsis, en Revelación, se dice que cómo grita esa gran muchedumbre que la salvación se la deben a Dios y al Cordero. Y cuando el anciano le pregunta quiénes son estos, dice, son los que han lavado sus ropas largas y les han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, desde lo muy antiguo hasta el futuro remoto, todo está tipificado, está todo conectado y por eso sacamos las conclusiones correctas, porque no miramos lo presente, sino desde muy antiguo ya todo estaba tipificado. Como aquel pueblo de Israel, para cuando hacía el Dios el censo en el desierto, tenían los que se censaban, los que se contaban, eran los redimidos, eran esos siervos de Dios redimidos. ¿Pero por qué eran redimidos esas personas? Eran redimidos porque ellos habían presentado un cordero, un animal, como sacrificio a Dios. Gracias a que ellos presentaban ese animalito que tenía que ser puro, sin tanchas, sin manchas, sin defecto, que también tipifica cómo tenemos que presentar nosotros delante de Dios. No vale decir yo soy cristiano, vale que nos presentemos a Dios puros, sin tacha, sin mancha, sin defecto, perfectos. Debemos tratar de presentarnos a Dios porque tipifica lo mismo, igual que tipificó a Jesucristo, que era un ser puro, sin mancha, sin defecto, o sea, todo está, digamos, conectado,
está todo tipificado. Y vemos como después, cuando se cuenta a esa gran muchedumbre, pues se está contando precisamente a esas personas que creían en el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de Jesucristo. Ellos tienen completa seguridad, completa fe en el valor del sacrificio de Redentor que Dios hizo por medio de su Hijo Jesucristo. O sea, que Cristo murió en obediencia a Dios por nuestros pecados. Él derramó su sangre y gracias a esa sangre ahora nosotros somos limpios, perdonados de todo pecado y tenemos acceso a algo tan grande como a la gloria de Dios, a lo que es al perdón de los pecados y a la vida eterna. Esto es muy grande de entender. A veces los mensajes son duros, muy duros, porque hablamos de trompetas, hablamos de tazones y hablamos de dos sellos muy importantes. El sello de Dios, que es el sello, la marca que Dios pone sobre sus siervos, y explica muy bien Apocalipsis por qué son sellados y quiénes se cuentan en los sellados y quiénes no se cuentan en ese número, porque además vemos que es la tipificación del antiguo Israel porque se cuentan por tribus, se detallan por tribus, como el antiguo Israel. Y además se habla de las 12 tribus y coincidentemente se habla de 12.000 de cada tribu, 12.000 de cada tribu, ese número es muy importante entenderlo, y muestra claramente cómo es un número completamente simbólico, aunque muchas personas no creen eso. Hay muchas diferentes opiniones de muchos estudiosos de la Biblia y cada uno cree o opinan de diferentes maneras. Yo he estudiado, he visto muchas maneras de ver este tema y bajo mi punto de vista creo que lo más claro es esto, ya que después en el capítulo 9 de Revelación, cuando se habla de la gente que son, digamos, que tienen que pasar por ese gran problema, esa gran tribulación que Dios les manda, ese gran castigo que Dios les manda, dice que todas esas personas van a pedir la muerte menos ¿quiénes? Menos los que tenían el sello de Dios. Las únicas personas que son protegidas de esa terrible plaga son las personas que tenían puesto el sello de Dios. Es como cuando en los días de Ezequiel, Dios le dijo a Ezequiel que observase cómo las cosas detestables que estaban haciendo delante de él, ¿no? Y él le dijo al hombre del lino, al hombre del tintero, que tenía que poner una marca en la frente. Entonces aquellas personas estaban clamando y gimiendo, digamos, angustiados, infelices, por todas esas cosas detestables que la gente estaban haciendo. Ellos no estaban gozando ni disfrutando de todas las cosas que el hombre hacía o las personas estaban haciendo contra Dios. Estaban clamando y gimiendo. Contaba el ejemplo de cómo Lot precisamente fue librado de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, porque él también dice en la Biblia que estaba clamando y gimiendo, angustiado por lo que hacían aquellos sodomitas. Además dice la Biblia que Lot era un predicador de justicia. Él sabía que ese Dios es un Dios justo, que él no consentía, no toleraba eso y que lo que iba a pasar. Entonces, en los días de Ezequiel fue igual. Aquel hombre de lino, el hombre del tintero, se puso la marca sobre todas aquellas personas que estaban clamando y gimiendo, y cuando pasó el ángel de la destrucción, ¿qué pasó? Pues que mató a todos los que no tenían, a todos los que no tenían la marca, y es igual que fueran niños, que fueran jóvenes, que fueran viejos, todos los que no tenían la marca fueron destruidos, fueron completamente destruidos. Y entonces se tipifica lo que el recuento, el censo que se hace al final en el capítulo 7 de Apocalipsis de Revelación, como ese sellamiento para esos siervos de Dios que serán salvaguardados, protegidos por Dios, tendrán la protección de Dios porque son posesión de Dios, pertenecientes a Dios, que es lo que significa la marca, la sella, como algo que le pertenece, que es de Dios, y que Dios va a proteger durante lo que viene. ¿Qué es lo que venían? ¿Y qué es lo que va a venir? ¿Qué es lo importante? Porque es futuro lo que va a venir. Va a venir futuro. Van a venir trompetas con las grandes plagas y después vendrán tazones con plagas todavía mayores. ¿Quiénes son los únicos que se salvan del tremendo tormento y mal que van a pasar las personas que están apartadas de Dios? Los únicos que se libran son los que tienen el sello de Dios en la frente. Por eso se sella antes de que
digamos, del séptimo sello. Antes del séptimo sello se sella. El séptimo sello empieza con las 7 trompetas y se describe, se detalla en el capítulo 8 de Apocalipsis de Revelación, etcétera, ¿no? Y después vienen los tazones, que son plagas todavía peores, ya más fuertes, ¿no? Y ahí es donde se castiga. Después hablamos también que hay otro sello, que ahí pueden ir envueltos 2 sellos más, otro sello más, mejor dicho. Uno es el sello de la bestia, que se describe claramente en el capítulo 13 de Apocalipsis, de Revelación. Las personas, dice que la bestia tendrá autoridad hasta para matar a las personas que no adoren la bestia o la imagen de la bestia, y a las personas que no quieran ponerse la marca de la bestia, porque pone bajo obligación. Sin ese sello no pueden comprar ni vender nadie. Entonces es otro sello que hay. Y ese sello también va un poco grabado, marcado, por quizás el sello que tiene en este caso la religión falsa o la gran ramera. Dice que tiene una marca en su frente, un nombre en su frente, que es Babilonia la Grande, la gran ramera, la madre de las rameras, como si fuera una marca que tiene también. Y las personas que a lo mejor están muy metidas dentro de esa Babilonia la Grande, pues quizás estén más propensos, más ahí a punto de ponerse la marca de la bestia, porque no tienen el conocimiento exacto de la Biblia, de la verdad, y entonces para ellos va a ser más fácil caer en ese tremendo juicio que llevarán las personas que se pongan la marca de la bestia. Habíamos exhortado muchas veces a la gente a leer Revelación capítulo 14 del 9 al 11. Como esa gente será atormentada y tendrán un sufrimiento atroz también, los que se hayan puesto esa marca, lo cual también se describe en el primer tazón. Cuando se echa el primer tazón, también esas personas van a ser atormentadas muy duramente, con llagas muy malas, mortíferas, ¿no? Entonces, son mensajes a veces profundos, a veces son duros, pero yo creo que en el contraste no me seáis trastes. Si tú sabes el contraste, no me seáis trastes. Si en contraste, no me seas traste. Eso puedo decir así, de claro y de sencillo. O sea, la vida de muchas personas está en juego. Esto es lo que nos describe, es la palabra de Dios. Le habíamos dado tanta importancia y tanto énfasis a la palabra de Dios como lo que es, como palabra de Dios. Y nosotros lo que hacemos es advertir a las personas de lo que viene, y sé que muchas personas habéis escuchado mis charlas. Y ya os digo que yo cuando doy charlas, lo que espero, lo que me gustaría es que no fuesen palabras huecas, palabras vacías, como algo que no tiene importancia, sino que tiene mucho valor, mucha importancia. Por eso os animo a repasar, porque son temas muy profundos, son escatológicos muy profundos y están muy detallados. Y hay muchos detalles importantes que hay que tener en cuenta según esa misma lectura, ¿no? Os animo, por supuesto, a que leáis la Biblia para que entendáis claramente cuál es el propósito de Dios, la voluntad de Dios. Y como digo siempre, en la Biblia se repite, se enfatiza todo una y otra vez, claramente, detalladamente, y hay listas completas de la gente que se va a salvar y por qué se va a salvar, y la gente que será condenada y por qué se va a condenar. Entonces, es importante que si nosotros tenemos la posibilidad de obtener la vida eterna bajo el glorioso reino de Dios, que nos interesemos en estar posicionados de tal manera que cuando llega aquel día, nosotros estemos del lado correcto para poder obtener ese premio, ese galardón, ese regalo. Si nosotros no estamos del lado correcto, pues quizás nos perdamos algo tan grande. El tiempo pasa volando, lo sabéis que el tiempo pasa volando, muchas personas cada vez nos damos más cuenta de esto. Vemos los acontecimientos mundiales y cada vez todo está más complicado, ya hay mucha gente que está hablando de una tercera guerra mundial, quiera Dios que no, pero no es por dramatizar, pero está todo muy mal, ya lo vemos. Todos los teólogos y todos los evangelistas y todos los predicadores del mundo coinciden que estamos viviendo quizás en un tiempo muy final ya, por lo que podemos decir muy apocalíptico, muy del fin, por todos los acontecimientos que se desenvuelven ahora mismo, porque están cumpliendo todas las profecías, todas están cumpliendo. Será como los días de Noé, que abundaba la maldad en el mundo. Cuando hablamos de que
abundaba la maldad en el mundo, es a los ojos de Dios, no a los ojos del hombre. A los ojos del hombre cualquier barbaridad es bueno, pero a los ojos de Dios la maldad significa desobediencia a Dios. Y parece que hoy lo que se hace es como una burla a los ojos de Dios, todo lo que está haciendo. También dice que sería como en los días de Sodoma y de Gomorra. Ya lo vemos, llevamos ya unos años viendo de una manera más evidente, la gente hoy en día se está posicionando de qué lado está, si está de parte de Dios o está de parte del mundo o de Satanás, la gente se está posicionando. Y Dios dice que cuando ves que los inicuos se juntan es para que sean destruidos. Así de fácil y así de sencillo. O sea, Dios lo dice, cuando los ves que los inicuos se juntan, se reúnen, es para que sean destruidos. Están tomando su posición delante de Dios y cuando llegue el juicio de Dios no tendrán excusa. Ellos han tomado su posición. Los cristianos tomamos nuestra posición y ahora estamos invirtiendo. ¿Invertimos en qué? En el reino de Dios. Jesús te dijo, amontonen tesoros en el cielo. Cristo nos mandó predicar, enseñar el Evangelio y ayudar a las personas a que se pongan de parte de Dios. Motivos para estar de parte de Dios tenemos muchos. Nadie nos va a dar nada, ni más ni mejor que lo que Dios nos da. Ese patrón profético, ese patrón de pensamiento siempre, lo repito, si tienes en tu mente que vas a conseguir algo más o mejor sin Dios que con Dios, ese patrón de pensamiento, tíralo a la basura. No sirve para nada, es una mentira. Nadie puede conseguir nada, ni más ni mejor, sin Dios que con Dios. Entonces, beneficios todos, bendiciones maravillosas. Dios no miente. Tenemos la seguridad de aquel que dio testimonio y que dio testimonio además acerca de su Hijo y nos dejó su palabra escrita. ¿Qué más queremos? Pues nada, adelante, damos testimonio a vosotros, os animamos a poneros de parte de Dios, conocer la Biblia, arrepentiros, poneros de parte de Dios, confiar en Dios, en Cristo y saber que hay algo muy grande que nosotros no podemos llegar con palabras que nos espera. Pues nada, os repito, os animo a que repaséis la charla, porque os digo, es escatológica muy profunda, repasar los detalles, es muy importante los detalles, pues están diciendo cosas muy importantes, además se están rebatiendo algunas doctrinas muy importantes falsas que se enseñan en muchas partes, y es importante entender todo eso. Y nada, como siempre os mando un fuerte saludo, y que la gracia y la paz de Dios, el Padre, el Señor Jesús, de siempre, con todos vosotros, hasta la próxima, amigos.